En este momento el equipo necesita del apoyo de la hinchada para poder, porque así es el espíritu argentino, o sea, el espíritu de alentar, de estar siempre como, bueno, vos estás viendo acá todo el apoyo de la gente, es algo que está muy instalado culturalmente en el pueblo argentino, entonces es como que necesita el equipo de un poco de aliento y de todo esto. La verdad que fue raro porque no, a nadie se lo esperaba, ni siquiera los árabes, que yo hablaba con ellos y me decían, nada, no podemos creer. Me decían, ojalá salgan campeones ustedes, pero la verdad que hoy es un día histórico para Arabia. Entonces, bueno, la verdad que así es el fútbol, tampoco hay que volverse loco. Todavía falta mucho. Contra Camerún en Italia 90 empezamos perdiendo y llegamos a la final, así que tranquilo. Y quedamos dolidos, estábamos seguros que ganábamos, pero yo creo que todos estamos con la mejor ilusión para mañana y para el final, sobre todo.